Buenas noches. Agradecemos su participación en el conversatorio de hoy. Estoy envejeciendo. ¿Qué puedo hacer por mi cerebro? Como presentador nos acompaña desde Argentina Diego Pimentel, licenciado en psicología, cuenta con más de 20 años de experiencia, la cual incluye hipnosis clínica terapéutica, programación neurolingüística, realidad virtual y estudios dentro de la escuela sistemática y cognitiva. Ha incorporado en su práctica tratamientos asociados a las neurociencias y desde el 2013 viene trabajando con neurofeedback. Vamos a dar inicio al conversatorio. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el panel de la reunión que se encuentra al lado derecho de sus pantallas. Al final del conversatorio, Diego las responderá. Diego, bienvenido. Adelante, por favor. Buenas noches, acá desde Argentina nuevamente, así que les doy la bienvenida para escuchar este tema que es un tema por momentos extraño porque, si quieren les cuento antes de comenzar, por ejemplo, algún paciente con el que he trabajado hace unos años, con 78 años aproximadamente y un problema físico por el cual se tenía que operar. Y cuando va a ver al médico, el médico dice, y yo que usted no me operaría. Había visto a un gran médico argentino, ¿no? Ahora, cuando él vuelve a la sesión la semana siguiente y me cuenta esto, yo le digo, pero ¿qué le pasa a tu médico? Tu médico te dice eso porque él no se operaría. Él, porque tiene 65 años, no tiene tus 79. Él, porque no tiene tu problema en la cadera. Y él también porque no tiene un marcapasos como vos, o sea, vos con tu marcapasos, tu corazón va a seguir latiendo por muchos años. Y además hay otro tema. Tenés familia que estuvo bien de cuerpo, de salud, hasta más de los 90 años. Entonces, si a los 79 no te operás, ¿qué te espera? ¿Cómo van a ser los próximos 10 años para vos? ¿No? Entonces, está bueno que hagas algo ahora que te pueda servir, que te pueda ayudar para mejorar tu calidad de vida. El médico al que consultaste quizás sea una gran eminencia en Argentina, pero la verdad es que, bueno, o te conoce poco, o no te entendió o no te escuchó. O sea, vos con tu cuerpo, con tu salud y tus antecedentes, tenés para rato. Es un tema interesante por esto, porque muchas veces uno mismo se pregunta, ¿y lo hago? ¿Y cuánto tiempo más voy a vivir según la edad que tiene, ¿no? Y hay personas que se operan de repente pasados los 80 años o pasados los 90 y tienen una mejor calidad de vida, y eso es muy importante. Ahora, hoy vamos mejor dicho, a hablar acerca del envejecimiento del cerebro y de esto que está en esta pregunta, ¿qué puedo hacer por mi cerebro? Para comenzar, vamos a hablar del envejecimiento normal, ¿no? O sea, vemos que el paso del tiempo trae cambios en el cuerpo. Durante una primera etapa de la vida, esos cambios se viven como un crecer. Pero cuando se llega al tope de ese crecimiento, se empieza a hablar de un envejecimiento normal. Algunos autores dicen que ese envejecimiento normal comenzaría aproximadamente a partir de los 30 años de edad, pero la verdad es que uno puede no darse cuenta. O sea, uno tal vez sí se da cuenta cuando quizás llega ese momento cerca de los 40 años en el que decimos, empecé a usar anteojos, tuve que cambiar la graduación de mis anteojos, ¿no? Como que uno le empieza a llamar la atención que hay algo que está pasando en el cuerpo y de repente antes veía las letritas del libro y ahora me está costando, ¿no? Quizá una mujer hablando acerca de la menopausia o entre hombres cuando empiezan con esos chistes, ya está cerca de los 50, vas a perder la virginidad, a ver si te gusta todavía, ¿no? Pero bueno, estos son chistes que se suelen realizar entre amigos, pero la realidad es que el cuerpo, sin darnos cuenta, continúa su camino hacia un envejecimiento natural, hacia un envejecimiento que está dentro de lo normal, dentro de lo pautado, dentro de lo pensado, que es parte de la vida. Tanto la Clínica Mayo como The Alzheimer Disease and Healthy Aging Program, al igual que otras tantas páginas, libros, etcétera, etcétera, coinciden en esto, ¿no? ¿Qué es lo que va envejeciendo? Y van envejeciendo los sistemas del cuerpo.
cardiovascular, digestivo, urinario, nervioso, reproductor, o sea, todos los sistemas propios del cuerpo. Los huesos, las articulaciones y músculos, los ojos y oídos, los dientes, la piel, la vida sexual también, y bueno, y otras tantas partes del cuerpo. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso? Por un lado, tenemos que, se sabe que las funciones ejecutivas, o sea, el área del lóbulo prefrontal, comienza a decaer a partir de los 55 años. Habrán escuchado que los viejos dicen la verdad, que no se tragan nada, que dicen lo que piensan y lo que sienten. ¿Y saben qué pasa si dentro de las funciones ejecutivas que empiezan a decaer tienen que ver estas funciones dentro de los tantos funciones que implican? Hay una que tiene que ver con el control de la impulsividad, la conducta social. Entonces, una persona, de repente, empezamos a soltar las riendas para que pueda hablar, pero no es que se las soltamos, sino simplemente el lóbulo prefrontal se está relajando en esto, está menos activo, y la persona empieza a decir cosas que antes se guardaba. Y no es que las dice porque diga la verdad o porque ahora me juego porque soy más grande y no me importa nada. No, digamos, puede haber una conjunción de distintos factores, pero básicamente es como que el lóbulo prefrontal empieza su decaída, entonces puede haber una etapa un poco más impulsiva y de menos control. El envejecimiento normal, retomando acá lo que estamos conversando, puede implicar velocidades de procesamiento más lentas y mayor dificultad en la realización de múltiples tareas, pero la memoria, las destrezas y el conocimiento de rutinas son estables y podría incluso mejorar con la edad. Es normal que ocasionalmente se olviden eventos recientes, como dónde dejé las llaves, dónde dejé la billetera, o cómo se llamaba esta persona. El envejecimiento entonces es parte natural de la vida. Lo tenemos que ver así. Y vamos a nombrar como dentro de este envejecimiento cosas que pueden suceder. Hay personas que llegan muy bien hasta los últimos días de su vida y hay personas que van llegando con distintos tipos de deterioro. El deterioro cognitivo, por ejemplo, es causado por la edad y se debe a los cambios que se producen en el cerebro sano al envejecer. Los factores que más influyen en el tipo y ritmo de este deterioro son el estado de salud general, factores hereditarios, nivel de actividad física, nivel educativo y cultural, factores económicos, sociales y familiares. Algo que es muy importante es que se ha demostrado que el deterioro se hace más lento y los déficits son más leves si los sujetos han vivido en medios enriquecidos y si continúan estimulando sus capacidades mediante prácticas y ejercicios de estimulación cognitiva. O sea, un adulto mayor puede concurrir, puede consultar a un neurólogo, a un neuropsicólogo, puede trabajar dentro de un espacio en el cual un profesional, un técnico trabaje con neurofeedback, y todo esto lo puede ayudar para que este envejecer, este deterioro pueda llegar hasta a revertirse. Por eso es muy importante que cuando uno se da cuenta de que algunas cositas empiezan a fallar, las pueda conversar con un profesional que entienda del tema. Por ejemplo, una vez vino una señora de algo menos de los 70 años y me decía, de repente a veces me olvido alguna palabra, el nombre de una calle, y yo le explicaba, mirá, esto es un poco lo que siempre se habló. Si vos es algo que lo estás usando poco, probablemente cuando llamás a tu secretaria interior y la mandás a buscar en el archivo el nombre de esa calle, no va a estar dentro de los primeros, va a estar un poquito menos a mano porque es algo que no estás usando en lo cotidiano. Entonces, hay cosas que están dentro de lo normal y que uno las puede entrenar
y que no necesariamente uno va a tener una demencia porque me olvidé o dónde estaban las llaves, o el nombre de esta calle, o el nombre de ese actor o de esa actriz. Pero bueno, igual siempre es importante consultarlo y ver qué es lo que se puede hacer para ir mejorando aquellas funciones cerebrales que pudieran estar iniciando un proceso lentamente o abruptamente de caída. También está el deterioro cognitivo leve, que es un estadio intermedio entre el deterioro cognitivo esperado debido al envejecimiento normal y el deterioro más grave de la demencia. Puede implicar ya problemas con la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el juicio. Estos cambios no son tan graves como para que interfieran significativamente en la vida diaria de la persona y en las actividades habituales. Pero es para tenerlo en cuenta porque este tipo de deterioro leve podría aumentar el riesgo de padecer demencia en el futuro. Cuando ya hablamos de demencia, hablamos de un conjunto de síntomas de deterioro cognitivo que incluye las alteraciones del lenguaje, memoria, atención, reconocimiento, problemas con la resolución de problemas y también en la toma de decisiones. Pero ya estos síntomas interfieren en actividades diarias. Otros signos de demencia incluyen no poder completar tareas de manera independiente, tener dificultad para nombrar objetos o familiares cercanos, olvidar cuál es la función de ciertos objetos, repetir preguntas, tomar mucho más tiempo para completar tareas habituales, perder objetos frecuentemente, no poder volver sobre los pasos y perderse. Pero fíjense qué interesante que es que uno pueda saber que hay cosas que uno puede hacer hoy para ayudar a que en una de esas ese envejecer en el futuro sea mejor, o en el momento que uno está iniciando un proceso a determinada edad, o cuando uno empieza a ver que algo empieza a suceder, o simplemente estando uno bien y queriendo entrenar un poco el cerebro como quien va al gimnasio para entrenar un tanto el cuerpo, para que el cuerpo tenga mejor resistencia, mejor oxigenación y dar más posibilidades de que el cuerpo esté mejor a futuro. Tengan en cuenta que también hay distintas afecciones que pueden imitar los síntomas de la demencia. O sea, por ejemplo, a veces una persona tiene una infección y con una infección empieza a hablar y a decir cosas incoherentes, y esas cosas incoherentes uno dice, esta persona es grande. Quizá tiene simplemente una infección urinaria, pero está diciendo incoherencias, digámoslo así. Y no es que esté entrando en una demencia. Entonces es muy importante tener un médico que sepa de tercera edad, que sepa del envejecer, porque puede haber deficiencias de vitaminas, afecciones como el hipotiroidismo, la hidrocefalia, como decía recién, las infecciones, deficiencia de vitamina B12, que pueden estar imitando los síntomas de una demencia sin ser una demencia. También la automedicación y la medicación recetada. Hay algunos tipos de medicamentos que quizá una persona podría llegar a generar alguno de estos síntomas. Como yo no me especializo en medicina, cualquier pregunta de esta, por supuesto, siempre al médico especialista, que es quien va a poder responderles de la mejor manera. Hace un ratito hablaba de las funciones ejecutivas y el lóbulo prefrontal. Piensen que arriba a la izquierda, en rojo, están viendo todo lo que es el lóbulo frontal. Abajo a la derecha, en rojo, están viendo lo que es el lóbulo prefrontal. Y piensen que esta área del cerebro se está desarrollando desde que el niño, o sea, desde que la persona está en el planeta, y digamos que antes también, porque el cerebro se va desarrollando ya a nivel feto, ¿no? Pero digamos que el lóbulo prefrontal es un área que se está completando, que está madurando, básicamente
pensémoslo que entre los 20 y 25 años esa persona tiene un lóbulo prefrontal que ya debería estar funcionando bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes de repente ven un chico adolescente y lo ven con todos los cambios corporales, hormonales, impulsivo, los enfrenta, quizá después pide disculpas, pero primero hace, primero se equivoca. En algunas empresas quieren tener este tipo de personas rápido porque quizá los ven que son más activos, pero bueno, cada puesto en su momento, cada cosa en su lugar. Como les decía antes, los niños, los viejos, dicen lo que sienten, dicen lo que piensan, pero también lo dice el borracho y también lo dice el que se drogó. ¿Por qué? Porque el que tomó de más o el que está drogado, seguramente están, o mejor dicho, más que seguramente, lo que están consumiendo está actuando a nivel lóbulo prefrontal y lo está adormeciendo, y la persona puede estar más impulsiva, puede cometer un accidente, puede decir algo lindo o algo feo sin pensarlo, puede llegar a pelearse porque algo no le gustó. Entonces, las funciones del lóbulo prefrontal son muchas y, como les decía antes, piensen que más o menos a partir de los 55 años estaría comenzando, aproximadamente dentro de esos tiempos de la vida, el comienzo del decaer de esta área del cuerpo, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas dependen de esta parte anterior de los lóbulos frontales, específicamente de la corteza prefrontal, que fíjense que es un área muy importante porque representa el 29% del total de la corteza en el ser humano. Los primeros años de vida son importantes para el desarrollo de estas funciones ejecutivas, y para decirlo fácil, bueno, se refiere a la función directiva, gerencial y rectora del cerebro. O sea, piensen que del lóbulo prefrontal surgen conexiones neuronales hacia todas las áreas del cerebro. Entonces, piensen que este lóbulo prefrontal, estaríamos hablando de un área que es como una supercomputadora que necesita estar funcionando bien. Entonces, piensen que es una instancia como la instancia de la norma, de la ley. Es la instancia que traza la línea sobre lo que se debe hacer o ejecutar. Es la instancia de la censura, la que corrige, sanciona o castiga. Es la ley social, moral y ética que guía nuestra vida. Es la instancia planificadora y organizadora de nuestras acciones. Entonces, fíjense que de repente quizá usted ve a una persona muy mayor que quizá antes resolvía una situación de una manera como que fluía, y hoy quizá como que la ven que está un poco trabada y le cuesta más resolver algo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta área está funcionando bien, la persona, como decíamos antes, puede tener control de los impulsos, puede darse cuenta qué cosas hay que hacer o no. En la medida que está ejecutando una acción, puede darse cuenta si esta acción podría salir mal y hasta en una de esas modificar lo que está haciendo en el recorrido para ver si puede obtener un mejor resultado. Digamos que por eso es un área muy importante, que mejor que sea lo más cercano a una supercomputadora y que uno la pueda entrenar y mantener en buen funcionamiento durante la vida, que dejar que se deteriore y de repente una persona llegue a tener fallas graves, ¿no? Pero bueno, digamos que vean qué importante que es mantener el buen funcionamiento del cerebro. Se habla mucho acerca de la reducción del riesgo y las formas para ayudar a mejorar la salud del cerebro. Existe evidencia científica creciente de que los comportamientos saludables también podrían reducir el riesgo de presentar deterioro cognitivo subjetivo. Acá nos van a nombrar 8 medidas que pueden tomar en lo cotidiano o a partir de ahora para ayudar a este mejor envejecer o a que haya una mejor vida para este cerebro, ¿no? Por ejemplo, dejar de fumar, prevenir y manejar la presión arterial alta, prevenir y manejar el colesterol alto, manejar un peso saludable,
dormir lo suficiente, mantenerse involucrado en la comunidad, o sea, tener contacto con personas, socialmente conectarse con amigos, conocidos, familia, manejar el nivel de azúcar en sangre. Y si bebes alcohol, hacerlo con moderación. Moderación no es una botella. O sea, he hablado con pacientes que me decían, no, yo me tomo una botella de vino en una comida. Y no, la idea sería un vaso, ¿viste? Y si tomás algún otro tipo de trago con alcohol, bueno, tampoco abusar de los altos porcentajes de alcohol que pueden contener. Si alguien toma algo con muy alta graduación, quizá, bueno, que sea una baja proporción y con una mezcla con algún jugo o alguna otra cosa que pueda hacer bueno, que no, uno se esté cuidando un poquito más, ¿no? También hay peligros que uno debe reducir en torno a lo que tenga que ver con cosas que puedan estar en el piso, muebles que puedan estar mal en la casa, que puedan generar incomodidad, que puedan generar que una persona se caiga, alfombras que estén mal puestas con alguna parte que esté un poquito levantada, que un adulto mayor o alguien joven también se puede tropezar y puede generar un golpe o una lesión en la cabeza. Fíjense que estos temas que les decía recién, si escuchamos siempre, ¿no? Que hay que tratar de comer saludablemente, si hay que tratar de hacer caminata o ejercicio físico, y básicamente con esos dos ítems y dormir lo suficiente, ya estamos ayudando mucho al cuerpo. O sea, una alimentación más o menos saludable, ejercicio físico y descansar bien, eso es muy importante. Es un buen comienzo para la salud del cerebro. Entonces, si en algún momento descubrís que algo te está pasando, sí, consulta al médico, consulta a un equipo profesional, neuropsicólogo, comenzá con aquello que te pueda ayudar para que tu envejecimiento sea mejor y para que tu calidad de vida entonces sea mejor. A todo esto que les decía, entonces, cuando uno consulta, tengan en cuenta que la neuropsicología es una neurociencia conductual que tiene como objetivo el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta, tanto en sujetos sanos como en aquellos que presentan algún tipo de disfunción o lesión cerebral. Neuropsicólogos de distintos países dan orientación para un mejor envejecer. Acá dije, entre otras competencias, porque la neuropsicología abarca, por ejemplo, en la niñez puede ser para habilitar una función cerebral que viene retrasada, o sea, una función cerebral que todavía no está al porcentaje adecuado de la evolución de la persona, de la edad de la persona. Entonces, puede ser para habilitar una función en cualquier momento de la vida, puede ser para rehabilitar una función cerebral, puede ser para ayudar a que una persona pueda mejorar, por más de que no sea algo que esté necesitando, pero también puede ser para que esa persona mejore también sus funciones cerebrales. Existen centros especializados en neurociencias que utilizan el biofeedback neuronal o el neurofeedback para el entrenamiento del cerebro en la búsqueda de mejoras. Entonces, pueden ser lugares de neuropsicología que trabajen con neurofeedback, pueden ser consultorios técnicos o de profesionales de otras disciplinas que tranquilamente están habilitados para trabajar con neurofeedback. Pueden ser esos lugares los adecuados como para que uno pueda pedir un turno y comenzar algún tipo de entrenamiento. Ahora, vamos entrando en el tema por el cual estamos acá, que es presentar un poco lo que es el biofeedback, lo que es el neurofeedback para complementar o acompañar cualquier tratamiento que una persona pueda estar haciendo, o mismo para que sea el tratamiento que alguien inicie y a veces uno mismo puede decirle, mira, yo te derivaría a vos a que vayas a ver además a tal profesional
para acompañar este proceso si es que es necesario. Entonces, el biofeedback hace referencia a señales producidas por el cuerpo humano, o sea, bio hace referencia a vida, señales del cuerpo humano. Y feedback o retroalimentación apunta a un continuo intercambio de información en el cual el emisor recoge la información del medio y esa información le permite modificarse, le permite darse cuenta qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en la imagen que está acá, ustedes pueden ver lo que sería una persona, una computadora, una pantalla, y por ejemplo, si esta persona tuviera que trabajar la biofeedback asociado al latido del corazón o asociado a la temperatura de la piel, por ejemplo, si la persona estuviera estresada o estuviera respirando muy rápido y su corazón latiendo rápido, tendríamos que el biofeedback le estaría mostrando el recuadro ese que está en rojo. Ahora, si la persona empieza a hacerlo dentro de los parámetros normales, pero normales para él, ¿no? Positivos para él, y seguramente estaría mostrándole el verde. Ahora, si estuviera por debajo, tal vez porque le bajó la presión o está mal, porque pensemos que el sistema asociado al estrés es el sistema simpático y a veces hay personas que las pueden sobreactivar y a otras que quizá las pueden anular, las pueden llegar más hacia el congelamiento que hacia la acción. Pero bueno, eso, pensemos que el biofeedback podría dar distintos tipos de información y que la persona, en el caso de determinados estilos de biofeedback, puede cambiar su fisiología a conciencia, cambiando la respiración, cambiando lo que está pensando, cambiando lo que se está imaginando o también cambiando lo que estaba recordando. Si recordás algo feo, te trae al presente las imágenes y emociones feas de ese momento del pasado, entonces te vas a sentir mal. Si te sentís mal, el biofeedback te va a estar mostrando en pantalla que hay cambios fisiológicos asociados a eso. Y si pensás algo bueno, algo lindo, algo agradable, algo de afecto, de cariño, de familia, de recuerdos agradables o algo lindo que va a pasar, el sistema nervioso actúa a consecuencia y nos va a mostrar esa pantalla algo más agradable, más lindo, seguramente dentro del tono verde que les nombraba. Entonces, en esto consiste el biofeedback, una pantalla que nos devuelve información y que según la modalidad de biofeedback es uno mismo consciente el que lo modifica, o, como en el caso del neurofeedback, que el cerebro es el que hace las cosas. O sea, uno sigue mirando la pantalla, recibe un feedback, pero uno no empieza a pensar, porque si uno quiere pensar, empieza a arruinar lo que sería el neurofeedback, porque empieza a activar áreas del cerebro que quizás no estamos trabajando en ese momento. Entonces, ¿qué es el neurofeedback? Es una forma de biofeedback. En este caso puntual nos permite modular la actividad del cerebro gracias a un entrenamiento. Para ese entrenamiento se utiliza un equipo que mide las frecuencias cerebrales y un elemento externo. Ahí vemos una pantalla de televisión, una serie, por ejemplo, de Netflix o algo de YouTube, que da cuenta de la actividad cerebral, ¿no? O sea, hay una computadora, además, y hay un software, y ese software es el que mide la actividad y a partir de si está haciendo, o sea, si el cerebro está activando, si el cerebro está ejercitando adecuadamente esa área cerebral, la persona va a ver y a escuchar perfecto la pantalla. Ahora, en el momento que esa área no se activa adecuadamente, la imagen se oscurece y la persona también escucha que el sonido se pierde un tanto. Entonces, esto va a suceder y no es que uno, el cerebro no es prendo la luz y quedó prendida y listo, no, el cerebro es como esos días que está a la baja tensión, que por momentos se ve más fuerte y va subiendo y bajando la intensidad de la bombita. En el caso del cerebro, porque
digamos que está por un lado aprendiendo algo, está ejercitando lo que tiene que aumentar o activar y ejercitando tal vez lo que tiene que inhibir o anular. Entonces, está haciendo un esfuerzo y en ese esfuerzo se va viendo cómo en la medida que obtiene el resultado esperado, ve mejor y escucha mejor. Entonces, por eso, acá les decía que para ese entrenamiento se utiliza un equipo que mide las frecuencias cerebrales y un elemento externo que da cuenta de la actividad cerebral, que sería esa pantalla que se oscurece y se aclara. Y para eso, para el neurofeedback, es muy importante el concepto de repetición, motivación y neuroplasticidad. Para el entrenamiento en neurofeedback, entonces, vamos a tener en cuenta que se puede trabajar, ya sea para la habilitación, como les comentaba hace un rato, de alguna función cerebral, rehabilitación de alguna función que se haya momentáneamente hasta perdido o que esté en déficit. También para trabajar sobre síntomas, o sea, hay personas que vienen a la consulta y pueden estar atravesando una etapa de mucha ansiedad, depresión, ataques de pánico, problemas asociados, ya nombrando un poquitito lo anterior en habilitación y rehabilitación. Puede haber una persona que tenga déficit de atención, epilepsia, o sea, problemas de todo tipo que normalmente cuando uno hace un estudio en el consultorio, ese estudio que hacemos nos dice qué es lo que le está pasando a esa persona a partir del funcionamiento del cerebro. Y también el neurofeedback se utiliza con personas que quieren optimizar su cerebro, o sea, quizás te des un empresario o un gerente que están trabajando mucho y quizá, bueno, quieren responder mejor a su trabajo y poder estar más dentro de lo que se suele decir en el deporte, estar en la zona, ¿no? Que poder fluir en vez de estar bloqueado cuando algo explota dentro de la empresa, cuando hay algo que urgente hay que resolver, que uno pueda tener la capacidad para tomar la decisión de manera natural, sin sentirse sobrepasado. Entonces también esta optimización cerebral es importante, bueno, puede ser para estudiantes, puede ser para personas que trabajan, puede ser para deportistas. Entonces antes les mostraba esa imagen de cómo funciona el neurofeedback, les nombraba acerca de conceptos de repetición, conceptos de tipo condicionamiento operante que son importantes también, ¿no? Piensen que el condicionamiento operante es un método de aprendizaje que utiliza el refuerzo o el castigo. El refuerzo para aumentar, el castigo para disminuir, que es la probabilidad de que una conducta se vuelva a ocurrir en el futuro. Entonces, cuando la persona está sentada frente a la pantalla y de repente la imagen se ve bien, es como un premio. Entonces, el cerebro empieza a entender que tiene que encontrar eso. Y de repente se oscureció y el cerebro entiende que tiene que activar nuevamente o hacer que esa otra área del cerebro, en vez de activar, inhibirla. ¿Y por qué? Porque bueno, se oscureció la pantalla, entonces tengo que hacer lo correcto para que vuelva a iluminarse y pueda volver a ver y escuchar bien lo que esta serie o esta película o esta música que estoy escuchando, ¿no? Entonces, por eso se tiene en cuenta este concepto y se vio que en lo que tiene que ver con el cerebro, es muy importante tener en cuenta estos conceptos, porque en la repetición de tener una sesión 2 veces por semana, de ir a visitar este espacio de salud durante 40 sesiones, por ejemplo, ahí tenemos repetición, y tenemos repetición como quien va al gimnasio y quiere mejorar un músculo, ¿no? Va 2 o 3 veces por semana y de repente a los tantos semanas empieza a ver algunos resultados positivos.
Entonces piensen que acá tenemos la repetición en el día a día, como quien levanta y baja una pesa 10 veces. Acá está teniendo la repetición en el momento y después la continuidad en el tiempo, como importante también para que las neuronas vayan generando nuevas conexiones, nuevos modos de activación adecuados, que ya les voy a contar un poquito más de qué se trata. Pero bueno, a través del neurofeedback, utilizando el condicionamiento operante, podemos enseñar al cerebro entonces a incrementar o disminuir la cantidad de ondas específicas necesarias en el área en la que deben estar. Recién les decía esto de las neuronas, y cuando hablamos de las neuronas y estos nuevos caminitos o estos nuevos, estos nuevos modos de activarse o de inhibir, hablamos de neuroplasticidad. Nos referimos a la facultad que tienen las neuronas para regenerarse. ¿Por qué? Porque hace muchos años se pensaba que si algunas neuronas se morían, nunca más se iban a regenerar. Ahora no, la neuroplasticidad, digamos, en los últimos años se viene hablando de que el cerebro sigue generando neuronas durante toda la vida. Ahora está bien, a veces genera las neuronas, pero lo que hay que hacer es que esas neuronas, si sucedió algo importante, por lo cual esas neuronas están desconectadas del grupo de neuronas asociadas quizá a un movimiento, porque una persona tuvo un accidente, hay que tratar de hacer de que ese grupo de neuronas nuevas que viene a reemplazar las que tuvieron el accidente, las que se desconectaron, entonces lo que se empieza a buscar es que a partir de la rehabilitación una persona pueda volver a generar un movimiento en esa parte del cuerpo, por ejemplo. En el neurofeedback también uno colocando un electrodo de lectura en el cuero cabelludo puede hacer que un área del cerebro que tiene neuronas nuevas, pero la persona tuvo una lesión, puede hacer que esas neuronas comiencen a activarse para colaborar con las áreas cercanas que ya empezaron a colaborar con esa función que está en etapa de rehabilitación, digámoslo así. Entonces, decíamos entonces que la neuroplasticidad nos referimos a la facultad que tienen las neuronas para regenerarse y tomar nuevas conexiones. Es la capacidad del cerebro para modificarse, recuperarse, aprender y mejorar. Y algunos hablan entonces de la renovación del cableado. Esto lo voy a pasar medio rapidito, pero es para que tengan una idea, porque el neurofeedback no es invento argentino. Puedo decir que el bife de chorizo y el tango podrán serlo, pero el neurofeedback es algo que está instalado a nivel mundial. Por ejemplo, una página en España, hoy básicamente voy a nombrar aquellas que hablan de temas asociados al envejecer y distintos temas que he nombrado al comienzo, ¿no? Entonces, una página de España hablando de la neuroplasticidad como base para mejorar el pronóstico de la demencia. Nuevamente, habla acerca de la neuroplasticidad, como les decía recién, capacidad para crear nuevas conexiones nerviosas. Estas conexiones facilitan nuevos aprendizajes, estrategias y huellas de memoria que se ponen en funcionamiento cuando son activadas. Por lo tanto, se puede afirmar que los primeros síntomas del deterioro cognitivo tipo Alzheimer pueden ser minimizados y frenados en su progresión con un entrenamiento cognitivo adecuado. Esto lo explica Miriam Carvajal, neuropsicóloga del Centro Avanzado de Neuropatía Real Butterfly, un espacio especializado en el tratamiento del deterioro propio del Alzheimer mediante técnicas no farmacológicas basadas en el concepto de neuroplasticidad. O sea, fíjense que ella está hablando sin medicación o técnicas no farmacológicas que están ayudando a una persona con Alzheimer a minimizar o a frenar el deterioro cognitivo de esa enfermedad.
Existen distintos modos de abordaje dentro de lo que es el neurofeedback, pero todos los países lo utilizan en tercera edad para un mejor envejecer y también en rehabilitación. El neurofeedback se utiliza en todas las edades, o sea, puede haber chicos de 3 años trabajando con neurofeedback, como les decía antes, alguna función que tiene que mejorar, o personas a lo largo de toda la vida. Y acá, por ejemplo, también una página de United Kingdom, me sale ahora, bueno, habla también del neurofeedback para la demencia de tipo Alzheimer. Y habla acerca nombra distintos artículos, por ejemplo, la efectividad del neurofeedback en el funcionamiento cognitivo en pacientes con Alzheimer, mejoras cognitivas y cambios cerebrales después de una forma de trabajo con neurofeedback en personas saludables y otros que están comenzando alguna etapa dentro del Alzheimer, o mejorando el cerebro, mal digamos viejo, con nuevos trucos, entrenamiento de atención vía neurofeedback. Neurofeedback Zaragoza, hablando de tratamiento de las demencias mediante neurofeedback. Otra página de España, neurofeedback o aprender o atender. No busqué páginas de otros países porque la verdad de poner acá de China, no sé, hay muchos países que tienen neurofeedback ya en funcionamiento, en Rusia, y son más difíciles de traducir, nos llevaría más tiempo, pero bueno, digamos que si ustedes buscaran, van a encontrar que hay muchas páginas en el mundo de centros especializados en neurofeedback, de centros de neurociencias que trabajan con distintos equipos dentro de las neurociencias aplicadas, etcétera, etcétera, ¿no? Después acá también otro de España, les decía, el equipo liderado por José María Criado en el Instituto de Neurociencias logra resultados positivos con personas en primera fase de deterioro cognitivo, y cuando le preguntan si puede curarse una demencia tipo Alzheimer, él dice que no, pero dice que sí se puede lograr que la caída no sea tan aguda y se puede mejorar la calidad de vida. Bueno, ahora les voy a contar acerca de una persona de 74 años que me consultó con miedo al envejecimiento cerebral patológico, una persona con distracción, olvidos frecuentes, se sentía normalmente sobre fin de año con un gran agotamiento físico y mental, se sentía muy estresada. El estudio que hacemos nos da un montón de información, nos da muchos gráficos, muchos números, y esa información es muy importante porque nos está dando cuenta de qué es lo que le pasa a esa persona, qué síntomas tiene, qué padecimientos, qué es lo que tenemos que hacer para ver cuánto podemos llegar a ayudarla. Esa información la obtenemos a partir de este aparatito que ustedes ven a la izquierda, que es un amplificador. A la derecha ven una especie de, mal llamémosle gorra, porque es abierta, pero bueno, digamos que es una gorra de electrodos, donde se toma la información del cerebro a partir de electrodos de lectura. Esa información va a la computadora y la computadora nos traduce qué es lo que está pasando en esos gráficos que les mostraba recién, y también nos da un montón de información. Toda esta información que da es muchísima, pero muchos pacientes se asombran de la cantidad de cosas que dicen. Yo a los pacientes suelo decirle, mirá, esto que estás viendo acá lo tenés de toda tu vida, y responde a cómo está funcionando tu cerebro. Trabajando con lo que nos propone el sistema, mucho de esto se puede llegar a corregir. Hay posibilidades de que mucho de esto se corrija y que lo mejores. Entonces, por ejemplo, quizá lea un poquito rápido porque no nos tenemos que quedar sin tiempo. Así que, por ejemplo, dificultades para mantener el enfoque externo, dificultades para fijarse en los detalles y con el procesamiento del lenguaje, depresión potencial, bajos niveles de energía, procesamientos basados en imágenes a expensas del basado en la palabra, pensamiento intuitivo más que lógico secuencial, dificultad con los detalles, hipervigilancia, miedos basados en trauma, estrés, ansiedad, susceptibilidad. O sea,
vamos a encontrar mucha información que además se repite porque el estudio que hacemos va tomando distintas áreas del cerebro, va realizando comparaciones y puede suceder que dentro de las distintas comparaciones o dentro de los distintos datos que nos da este análisis, puede surgir que distintas áreas del cerebro nos den que puede haber un síntoma que de ambas partes se están dando cuenta de eso. Bueno, la capacidad de estar quieto y tranquilo es limitada, la capacidad de manejar la interfaz entre mundo exterior e interior en situaciones exigentes es fácilmente sobrepasada, tiene tendencias a la distracción por estímulos externos y a la impulsividad en situaciones agitadas, a menudo presenta alta sensibilidad a los estímulos externos. Comúnmente experimenta dificultades para conciliar el sueño o sueño agitado, bruxismo. Es proclive a alergias y asma. Memoria de trabajo reducida, disturbios del sueño, baja motivación, dificultad para encontrar palabras, confusión mental, memoria de trabajo reducida, nuevamente, confusión, mala memoria, se repite otra vez, lentitud mental y verbal. Podría haber también impulsividad física, otra vez aparece esta palabra, dificultades para la relajación, falta de control físico, problemas de mantenimiento del cuerpo y distraibilidad. O sea, fíjense que de algún modo estamos nombrando con estas frases varias palabras asociadas a los síntomas que la persona cuando vino a consultar las nombró. Dificultad para lograr quietud, autoconciencia limitada, tal vez fatiga, rigidez mental, obsesividad, tal vez ansiedad, dificultad para el procesamiento o sensibilidad extrema al tacto, dificultad con las matemáticas o con problemas con la conciencia de uno mismo en el espacio físico, dificultad con el procesamiento de la luz, estímulos visuales, trastornos del sueño, un cerebro que desperdicia energía. Por eso digo, hay mucha información con la cual el día 1 podemos decir, vamos a empezar a trabajar. Y trabajamos en 5 bloques distintos, que son los que están a la derecha. Este es un ejemplo tomado de otro caso. Pero con esa información nos dice qué áreas del cerebro, sobre qué puntos tenemos que trabajar, y nos va a decir distintos tipos de protocolos para ir trabajando en esa persona, para ir viendo cómo disminuir esos síntomas, o para ir viendo cómo generar esa habilitación de esa función o esa rehabilitación de la función. ¿Para qué? Para que uno pueda acercarse a esa versión, esa mejor versión de uno mismo que uno puede ser, ¿no? Porque uno quizá durante muchos años viene arrastrando una modalidad que ya vimos que no es positiva para una persona, porque llega un momento que están los síntomas presentes y uno tiene que empezar a hacer algo ahí. Tras el tratamiento, ¿qué pasó? O sea, piensen que esta persona vino por una cosa y se encontró con otra, además de la que vino a buscar. Por ejemplo, esto es un estudio de campo visual. A la izquierda, en amarillo, están viendo qué es lo que está funcionando bien, y a la derecha ven, después del tratamiento, cuánto mejoró. O sea, si pensamos que tiene que haber más amarillo, creo que el de la izquierda es del, a ver si puedo ver el año, creo que fue del 2014, si no me equivoco. Bueno, no llegó a ver el año. Y el segundo estudio es apenas después de terminar el entrenamiento en neurofeedback, donde entrenando sobre distintas áreas del cerebro también generó unas mejoras en el campo visual. Ese es el ojo derecho y algo similar ocurrió en el ojo izquierdo. O sea, a la izquierda se ve la antigua y a la derecha la más nueva. Además de eso, bueno, presento una nota, quiero hacerle conocer algunos de los beneficios obtenidos a partir o a través del tratamiento que me sometí. En primer lugar,
he mejorado mi atención. Yo era una persona que cuando en una conversación una interlocutora me hablaba un tiempo largo, yo me perdía dejando de lado su relato. Eso dejó de sucederme. Mejoré la memoria, aunque todavía me falta. Mejoré mi concentración. Antes podía ir por la calle o donde fuera y no estaba en lo que en un curso de intuición se llama estar en el instante. Es decir, estar atento a lo que te rodea. Eso ha mejorado considerablemente. Estoy menos ansiosa y emocionalmente más estable. Comencé a dormir mejor y llego a fin de año con más energía, sin el agotamiento y el estrés de años anteriores. Al hacerme estudios por mi disminución en la audición, esta en algunos de ellos mejoró un poco o se mantuvo estable. Lo mismo me sucedió con la vista. Mi oftalmóloga así me lo manifestó. Prueba de ello es haber mantenido por bastante tiempo los mismos valores en la graduación de mis lentes. Hasta aquí es lo que recuerdo. Muchas gracias por su intervención. Saludo atentamente. La paciente. Acá les muestro quién es el creador de Brain Trainer, que es nosotros somos un grupo que, como pueden ver, estamos en muchísimos países, creo que eran más de 30 países, por lo menos, muchísimas personas, profesionales, técnicos, certificados, que tomaron un curso, tuvieron una etapa de supervisión, tras la cual ya todas estas personas estamos habilitados para trabajar con personas, para poder ayudarlos a mejorar. Y es muy interesante porque Peter es una persona muy generoso que en vez de guardarse su descubrimiento, o sea, Peter no es el no descubrió el neurofeedback, pero sí él, dentro de las líneas de neurofeedback, armó la propia, que es muy interesante porque, como les mostraba antes, trabaja en 5 bloques distintos, va trabajando todo el cerebro para que el cerebro mejore de esa persona. Hay otras modalidades de neurofeedback que trabajan solamente quizá hacen solamente un ejercicio y siempre repiten el mismo. Hay otros que solamente trabajan sobre la línea media de intercomunicación cerebral y solamente trabajan eso. Y Peter nos creó una técnica o un modo de trabajo que es muy efectivo y muy interesante. Esto es un dato que me gusta nombrarlo porque, vuelvo a decir, la generosidad con que entrega el conocimiento y la paciencia que tiene y la pasión por el tema es muy lindo poder escucharlo. Bueno, esto es todo por hoy. Quería recordarles que estamos en todo el mundo, básicamente desde Estados Unidos, Europa, África y Asia, en braintrainer.com, para Sudamérica y Centroamérica, proteacción.com. En Brasil está btibrasil.com.br y en Argentina, bueno, estoy yo, diegopimentel.com, y de a poquito estamos teniendo, sí, a ver, no soy el único, pero bueno, soy yo hoy el que está hablando acá. Hay también una entrenadora en Córdoba, hay otra que se está formando en Córdoba, que está muy avanzada también. Hay interesados en la zona de Quilmes y también en Villa Carlos Paz. Pero bueno, tengan en cuenta que el neurofeedback es psicofisiología aplicada, es uno de los tratamientos de las neurociencias, utilizado en el mundo por profesionales de la salud y por especialistas certificados. Les agradezco la presencia, el haberme escuchado. Sé que tuve que andar un poquito rápido porque el tema es largo, pero bueno, quería compartir esto con ustedes. Así que muchas gracias por su presencia y le doy la palabra a, veamos quién aparece por ahí, si es que hay Hola, alguna... Diego. Sí, hola, acá Muchísimas estamos. gracias, Diego, por la presentación. Les recordamos que quienes tengan preguntas pueden dejarlas en el panel que se encuentra a la derecha de sus pantallas. Diego, tenemos una pregunta. Estamos sobre el tiempo, pero vamos a tratar de
de responderles. Las que no alcancemos a responder las enviaremos por correo. Ana María nos pregunta, ¿una persona que haya sufrido enfermedades como la meningitis y tenga válvula de Hacking puede estar más propensa a desarrollar Alzheimer u otras deficiencias en su vejez? Ella pregunta que si el tener la válvula de Hacking pues, lo predispone a la persona para tener Alzheimer. Mirá, yo soy psicólogo y son de las preguntas a las cuales yo no tengo respuesta. La mejor respuesta que te puedo dar es, es importante que la persona tenga los controles médicos adecuados para que el médico tratante vea qué tipo de evolución puede estar teniendo esta persona con los tratamientos que tiene. Y si vieran que este tipo de, o sea, que hay alguna evolución, que llegara a ir mostrando síntomas asociados al Alzheimer, bueno, sí, iniciar los tratamientos adecuados. Ahora, por eso digo, digamos, principalmente el médico, que es quien puede tener certeza en una respuesta de estas. Yo como psicólogo y habiendo tomado, sí, cursos de neuropsicología y neurofeedback, puedo decir que nosotros estamos más en el estudio que nosotros realizamos, ya con los síntomas que la persona pueda estar teniendo o con el interés que la persona tenga por ver si puede estar mejorando. Pero no tengo una respuesta más que consultar al médico, que es la persona adecuada, y específicamente al médico que lo está tratando, que es el que lo conoce, el que sabe, el que lo ve, el que sabe más o menos cuál puede ser el pronóstico. Así que bueno, te agradezco por la pregunta y espero que mi respuesta te sirva. Gracias, Diego. Una última pregunta, a ver si la alcanzamos a hacer. Dice, ¿por qué se dice que cuando la persona envejece vuelve a ser niño, se vuelve terco, impulsivo, no mide las consecuencias de sus actos? ¿Esto puede estar representando demencia senil? Pensá lo siguiente, hablábamos hace un rato acerca de las funciones ejecutivas y el lóbulo prefrontal, y si tenemos que el lóbulo prefrontal comienza usemos la palabra debilitarse, ¿no? Comienza el proceso de debilitarse o de decaimiento, ¿no? A partir de los 55 años, vamos a ir teniendo personas que van a estar perdiendo el control de los impulsos, quizá están más irritables, que van a decir lo primero que piensan. Quizá años atrás la misma persona, las cosas igual le molestaban, pero tenía una conducta social más aceptable. Tenía un freno que se podía poner porque el lóbulo prefrontal estaba trabajando adecuadamente. Acá en Argentina, a ver, podemos ver que, al igual que en otros países, ¿no? Quizá en televisión se aparece alguna persona entrevistando en la calle a un adulto mayor, y es más fácil que el adulto mayor diga un montón de cosas que le salen directamente, sin filtro, que otra persona que quizás se frena un poquito más para decirla. ¿Está bien? Está bien, no todos los adultos mayores, pero algunos sí. A algunos le pasa eso. Y a veces hay gente que dice, bueno, al final mi papá que tiene tantos años, o mi tío que tiene tantos, o mi abuelo que tiene tantos, parece un nene. Porque me hace los mismos berrinches, me dice las cosas en la cara, ¿no? Y no, lo que está pasando es que el cerebro está envejeciendo, y lo que te sugiero ahí es que busques en Brain Trainer y elijas al entrenamiento certificado que vive más cerca de tu zona, porque puede ser interesante esto que te decía antes, ¿no? Poder generar un mejor envejecer a aquella persona que uno ama o uno mismo si está dentro de uno de estos procesos. Y como dije al comienzo, no sé si estuviste en el comienzo, pero
Al comienzo contaba el caso de un paciente mío, de 79 años aproximadamente, que el médico le decía, yo que vos no me operaría, y yo a mi paciente le digo, opérate porque tenés familia longeva, familia de más de 90 años, y además tenés un marcapasos. Y como teníamos mucha confianza y hablamos muy bien, le decía, mira, a ver, vos cuando estés bajo tierra, tu corazón va a seguir latiendo con ese marcapasos que tenés. Y él se reía porque sabía que es verdad. O sea, con madre y abuela longeva y un marcapasos, él no se iba a morir de eso, pero sí tenía que asegurarse una mejor calidad de vida. Y no hay nada peor para un adulto mayor que enfrentarse con el deterioro, porque muchas veces hay personas que se deprimen y desde la depresión uno dice, ¿qué le pasa? Y uno estudia la depresión y se da cuenta que hay un deterioro escondido ahí atrás. A veces la depresión viene atrás del deterioro, o sea, la persona empezó un deterioro y después se empezó a deprimir por lo que está pasando, y a veces, digamos, puede pasar de un modo o del otro. Entonces lo que tenemos que tratar de ofrecerle a nuestros seres queridos también es un mejor envejecer. Por eso está bueno la consulta con el neurólogo, la consulta con el psiquiatra, la consulta con el psicólogo y el entrenamiento en neurofeedback con la persona especializada que lo puede acompañar en esta etapa. También puede estar haciendo una estimulación neuropsicológica por computadora mientras tiene el entrenamiento en neurofeedback, y hasta puede ir haciendo un entrenamiento global que le dé, vuelvo a decir, un mejor envejecer o rehabilitar algunas funciones que ya pueden estar un poquito más en caída. Así que bueno, te dejo esa respuesta. Diego, muchísimas gracias. Nos pasamos 2 minuticos del tiempo. Les voy a dejar ahora una información con Marta que es de interés para todos. Nos vamos a pasar solo 1 minuto más. Diego, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Marta, adelante. Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Luz Estela. Gracias a Diego por esta excelente presentación. Qué tema tan interesante. Bueno, yo les quiero presentar esta noche el paquete ideal para entrenamiento cerebral. Este paquete ideal está compuesto por un amplificador profesional de 4 canales, el software BioEra Brain Trainer, una banda de encefalografía para entrenamiento prefrontal. Está compuesto también de una gorra fabricada en un material bien resistente de neopreno con localización de 26 puntos y con un juego de 7 electrodos para conectar esos puntos a nuestro amplificador. Este paquete de entrenamiento también tiene un curso básico de introducción Brain Trainer U y además cuenta con un procesamiento de tus frecuencias con tu plan de entrenamiento específico para mejorar tu desempeño. Este paquete de entrenamiento tiene un costo de $2,565 o puedes extenderlo, dividirlo a 5 meses a un costo de $526. Es muy interesante, lo dejamos a su consideración y pueden ir a nuestra página www.braintrainer.com, allí pueden consultar y estaremos siempre muy atentos a sus preguntas y a lo que ustedes necesiten. Ahí encuentran la información en español y en inglés para facilidad de todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Luz Estela, buenas noches. Muchas gracias, Marta. Queremos invitarlos al próximo conversatorio, la neurociencia de las habilidades sociales, síndrome de Asperger. A sus correos haremos llegar el enlace para el registro. En este momento vamos a finalizar el conversatorio. En sus pantallas va a aparecer una pequeña encuesta. Les solicitamos su colaboración contestándola. Sus respuestas nos ayudarán a mejorar los próximos conversatorios. Muchas gracias a todos por su asistencia. Feliz noche.